Hola y bienvenido a tu canal de ciencia. Hola, ¿qué tal? Les saluda Johnny Ramos. Bienvenidos a este espacio de física general. Hoy desarrollaremos un ejercicio bajo el método dinámico y es un ejercicio del tema de oscilaciones. El ejercicio nos dice: encuentre la frecuencia angular de oscilación omega y la frecuencia lineal f del sistema mostrado, que es un disco hueco y una barra metálica. Aquí podemos observar nosotros nuestro sistema. Tenemos un disco hueco que está apoyado sobre una superficie, está conectado a un resorte que tiene una constante K y también está conectado a una barra metálica, ¿verdad? Que tiene una masa M. Lo primero que nosotros tenemos que identificar es el punto donde está girando nuestro sistema. Por ejemplo, el punto donde gira el disco es sobre la superficie, donde yo estoy señalando con el puntero. Y la barra, pues este va a ser su punto de giro. Aquí es donde gira. Entonces también nos dan la dirección del movimiento, es a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Eso es bien importante identificarlo antes de empezar a realizar los diagramas de cuerpo libre. Veamos entonces los diagramas de cuerpo libre para que nosotros podamos observar cómo nuestro sistema se va a mover. Entonces nosotros podemos observar, aquí yo traté de ejemplificar cómo está el sistema moviéndose, ¿verdad? Vemos que nuestro resorte obviamente se va a estirar y va a tener una distancia X. También vamos a tener una fuerza de tensión en este sentido, y esta fuerza de tensión va a ser la misma que esta, ¿verdad? Ya que están conectadas en el mismo punto. Vamos a tener que la barra se va a desplazar un poco hasta acá y también obviamente la barra tiene peso. Entonces podemos observar, ¿verdad? Haciendo el diagrama de cuerpo libre por separado, ¿verdad? Tenemos el diagrama de la barra. Nosotros podemos observar que la barra se mueve. Entonces la barra me forma un ángulo teta sub 2, yo lo nombré como teta sub 2, y vemos que también está el peso de la barra como una fuerza actuando, ¿verdad? Podemos observar aquí lo que es el disco, ¿verdad? Cuando este sistema se mueve, entonces va a haber una fuerza restauradora que es la que me provoca el resorte en esta dirección. Y aquí vamos a tener lo que es la fuerza de la tensión, ¿verdad? En lo que es el disco. Es bien importante que nosotros podamos identificar, ¿verdad? Que el desplazamiento S sub 1, o sea, lo que se mueve en el disco, es lo mismo que se va a mover en la barra. Entonces, eso es bien importante poderlo identificar, ya que nos va a servir para poder hacer las relaciones, ¿verdad? Pues también podemos darnos cuenta que la distancia, yo aquí podemos observar que este es un triangulito el que se me forma. Entonces, esta distancia que se mueve el resorte, acordémonos que la fuerza de un resorte es F, es K por X. Entonces, ese X va a ser el desplazamiento que este resorte se estira, ¿verdad? Cuando se mueve en esta dirección. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, analizando el disco, tenemos el siguiente diagrama. Lo primero que nosotros vamos a observar es cuántos torques nosotros tenemos o cuántas fuerzas están actuando. Si nosotros podemos darnos cuenta, en este disco pues está actuando la fuerza del resorte y está actuando esta tensión. Entonces vamos a trabajar con la segunda ley de Newton. Nos dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Pero en el caso de nosotros, como es un sistema que está rotando, entonces vamos a trabajar que la sumatoria de torque, ¿verdad? Lo vamos a hacer como estamos trabajando por el método dinámico. Vamos a decir que la sumatoria de torque va a ser igual a la inercia por la eh, aceleración angular. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que la sumatoria de torque va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Vamos a trabajar con medidas angulares. Lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Es encontrar la inercia en el punto donde está girando. Si nos damos cuenta, podemos observar que este disco está girando en este punto. Este es su punto de giro. Entonces, para la inercia está dada
¿verdad? Como un medio de la masa por el radio al cuadrado más la masa por el radio al cuadrado. Entonces no está girando en el centro, sino que está girando en un extremo. Por lo tanto, esta es su fórmula para poder encontrar la inercia. Ahora analizamos la sumatoria de los torques, ¿verdad? ¿Cuántas fuerzas tenemos o cuántos torques vamos a tener? Bueno, la fuerza del resorte, que es K por X, en este caso está en contra del movimiento, entonces la tomamos como negativa, K por X por el brazo de palanca, ¿verdad? Ya que el torque es la fuerza por el brazo de palanca, entonces va a ser menos K por X por R, ¿verdad? El brazo de palanca es el radio desde este punto hasta este punto pues es R, entonces es por R, más la tensión por 2R. ¿Por qué 2R? Porque desde este punto a donde está la tensión es un radio, más un radio, pues serán 2R, igual a la inercia en el punto de giro por la aceleración angular, ¿verdad? Algo que quiero resaltar, ¿verdad? Que cuando yo sustituí esta fuerza menos K por X por R, R representa lo que es el brazo de palanca. Cabe recalcar, ¿verdad? Que el torque es la fuerza por el brazo de palanca y ese brazo de palanca es el que es perpendicular a la fuerza. Entonces nosotros podemos observar que aquí tenemos la fuerza y lo que es perpendicular a esta fuerza es el radio. Entonces ese es el brazo de palanca. Entonces R, por eso es que yo tengo R acá. En el caso de la tensión tengo 2R porque el brazo de palanca está dado por un R más otro R, 2R, ¿verdad? Y está siendo perpendicular a esta fuerza de tensión. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, solo vamos a sustituir la inercia en la ecuación y este es lo que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Esto lo podemos simplificar, que más adelante lo vamos a hacer y yo le voy a llamar como un teta biprima sub 1 y esta es nuestra primera ecuación. Podemos observar que aquí tenemos variables, tenemos una tensión que no la conocemos, tenemos una x sub 1 que es una medida lineal, por tanto hay que expresarla en medidas angulares porque estamos trabajando en medidas angulares y eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora, ¿verdad? Procedemos a analizar lo que es la barra, ¿verdad? Tenemos el diagrama, vamos a aplicar la misma fórmula. Nos dice que la sumatoria de torque va a ser igual a la inercia en el punto de giro por la aceleración angular, ¿verdad? Entonces tenemos que la barra está girando en este punto, se desplaza todo esto, ¿verdad? Y podemos ver que vamos a tener dos torques. Vamos a tener el torque provocado por el peso de la barra y el torque provocado por la tensión, ¿verdad? Entonces, primero vamos a encontrar lo que es la inercia, ¿verdad? La inercia de una barra girando en su extremo es igual a 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado, ¿verdad? Tiene una longitud L, por tanto, esta es la inercia de la barra. Estas fórmulas para calcular la inercia la pueden encontrar en el capítulo 9 del libro de Sir Szymanski, volumen 1. Entonces vamos a analizar cuántos torques tenemos, ¿verdad? Podemos observar que aquí tenemos el torque del peso de la barra y también de la tensión. Entonces la tensión está en contra del movimiento. Acordémonos que el movimiento es a favor de las manecillas del reloj, como está girando nuestro sistema. Entonces la tensión está en contra de las manecillas del reloj, entonces en contra del movimiento. Entonces por eso colocamos un signo negativo como menos T por L, ¿verdad? L es el brazo de palanca. Siempre recordar que el brazo de palanca es perpendicular a la fuerza. Más W por X sub 2. W representa el peso por el brazo de palanca. X sub 2 que nosotros no lo conocemos, no sabemos cuánto equivale ese brazo de palanca y tenemos que encontrarlo. Igual a la inercia en el punto de giro por un teta biprima sub 2, ¿verdad? Entonces yo lo llamé como un teta biprima sub 2. Entonces procedemos a hacer sustituciones, ¿verdad? Y sustituimos lo que es la inercia y vamos a tener menos T por L más el peso, ¿verdad? Ya representado como mg por x sub 2 igual a 1/3 de la masa por L cuadrado por
teta B' sub 2. De esta ecuación, aquí se movió un poquito la flecha, de esta ecuación nosotros podemos despejar para la tensión. Nosotros recordemos que allá también teníamos una tensión que no la conocíamos, pero que esas tensiones eran iguales, eran la misma, solo que de signos opuestos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es despejar para la tensión para luego sustituirla en nuestra otra ecuación. Entonces, y siempre recordar que aquí vamos a encontrar estas medidas lineales porque estamos trabajando en medidas angulares. Ahora vamos a encontrar las relaciones de coordenadas lineales angulares. Y para ello nosotros recordemos que teníamos un x sub 1 que era la fuerza o el desplazamiento de la fuerza restauradora, que era menos k por x sub 1, ¿verdad? Y este x sub 1 no lo conocemos, es una medida lineal y la vamos a pasar a una medida angular. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que nuestro sistema se movió un teta sub 1 o tiene un ángulo teta sub 1 y nuestro radio pasó a esta dirección. Entonces, aplicando las leyes trigonométricas, las básicas, tenemos que x sub 1 es igual a r por seno de teta sub 1. Por la serie de Fourier, nosotros sabemos que este seno de teta sub 1 es igual a teta. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que x sub 1 va a ser igual a r por teta sub 1, ¿verdad? Y de esta forma ya tenemos a cuánto equivale x sub 1. Ahora procedemos a encontrar el brazo de palanca de nuestro peso, que nosotros no sabíamos cuánto era. Entonces podemos observar que hasta este punto la barra tiene una medida de L medios, es la mitad. El peso siempre lo tomamos desde el centro de la barra, el centro de masa, ¿verdad? Entonces conocemos esta distancia de la barra, que es L medio. También tenemos el ángulo en el cual se ha movido la barra, que es un teta sub 2. Acordémonos que la barra se movió, estaba en esta dirección, estaba vertical, se movió a este punto y teníamos un ángulo acá. Entonces, pero ese ángulo que se nos forma aquí es el mismo que este, ¿verdad? Entonces, por relación de trigonometría, tenemos que x sub 2 es igual a 1/2 de L por seno de teta sub 2. Y como ya habíamos mencionado, el seno de teta por la serie de Fourier, eso es igual a teta, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, x sub 2 es igual a 1/2 de L por teta sub 2. Yo ya encontré la mayoría de variables desconocidas, que eran las que eran lineales, y los teta uno en función del otro. Entonces lo que voy a hacer es sustituir, ¿verdad? Teníamos esta ecuación, dijimos que x sub 1 lo íbamos a expresar en términos angulares. También no conocíamos la tensión, pero de la ecuación 2 nosotros despejamos para ella, ¿verdad? Entonces tenemos que x sub 1 es igual a r por teta sub 1. Y tenemos que la tensión es igual a mg por x sub 2 sobre L menos 1/3 de m por L por teta B' sub 2. Sustituimos esto y esto en esta ecuación y nos queda lo siguiente, ¿verdad? Operamos todo eso algebraicamente y nos va a quedar todo esto, ¿verdad? Podemos observarlo, operando esto nos queda todo esto. Ahora podemos darnos cuenta que al momento de desarrollar algebraicamente todo esto tenemos también un x sub 2, pero x sub 2 nosotros lo encontramos que era 1/2 de L por teta sub 2. Entonces vamos y lo sustituimos. Entonces aquí tenemos ya nuestra ecuación en términos todo en medidas angulares. Ahora, ¿qué nos resta? Tenemos teta sub 2, teta sub 1, teta B' sub 2 y teta B' sub 1, pero eso también nosotros ya lo habíamos encontrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituirlo. Entonces aquí, ¿verdad? Tenemos a cuánto equivale teta sub 2. Lo voy a dejar toda la ecuación en términos de teta sub 1. Entonces sustituyo teta sub 2, ¿verdad? Y me queda lo siguiente. Sustituyo aquí teta sub 2
Sustituyo teta b' sub 2, que también lo había encontrado. Entonces, ahora me queda toda esta ecuación. Lo que voy a hacer ya es operar algebraicamente. Y al momento de operar me queda menos k por teta sub 1. Si ustedes pueden observar, los r se cancelan porque está en ambos lados de la ecuación y todo está elevado al cuadrado. Por ejemplo, al multiplicar r por r cuadrado, aquí me va a quedar r cuadrado, aquí me va a quedar r cuadrado, entonces, y acá lo tengo al cuadrado, entonces eso se me va a cancelar. Al operar todo esto me queda menos k por teta sub 1 más 2mg por teta sub 1 sobre L menos 4/3 de m por teta b' sub 1 igual a 3/2 de m por r cuadrado por teta b' sub 1, ¿verdad? Ya esto lo podemos operar fácilmente. Entonces yo voy a pasar todo esto a sumar a este lado y esto lo voy a factorizar para que todo me quede más fácil y así me quede la forma de la ecuación característica. Entonces aquí pasé todo al otro lado, todo lo que tiene teta b' sub 1 lo pasé para acá y todo lo que tiene teta sub 1 lo tengo a este lado, ¿verdad? Entonces lo desarrollo y me queda menos k por L menos 2mg sobre L por teta igual a 9 por m mayúscula más 8m sobre 6 por teta b' sub 1, ¿verdad? Entonces de aquí yo voy a despejar para teta, ¿verdad? Como todo está en términos de teta sub 1, pues entonces yo ya lo dejo en términos de teta simplemente. Entonces aquí tengo teta b' va a ser igual a menos 6 por k por L menos 2mg sobre L por 9m más 8m por teta, ¿verdad? Y si ustedes no han visto los videos anteriores, les invito a que vayan a verlos porque yo expliqué acerca de una ecuación que le llamé que era una ecuación importantísima y con esto nosotros íbamos a hacer las igualdades. Entonces aquí tenemos a cuánto equivale x b', ¿verdad? Que esto equivale a esto es lo que es la aceleración, ¿verdad? Es igual a la aceleración angular. Entonces aquí tenemos el signo negativo, aquí tenemos que esto que tengo aquí es la frecuencia angular de oscilación y es la frecuencia natural, ¿verdad? Entonces esto equivale al desplazamiento. Entonces tenemos que la frecuencia angular al cuadrado va a ser igual a 6 por KL menos 2mg sobre L por 9m más 8m, ¿verdad? Aplicamos la raíz cuadrada y nos queda que la frecuencia natural de oscilación va a ser igual a 6 por KL menos 2mg sobre L por 9m más 8m, ¿verdad? Y de esta forma hemos encontrado nuestra primera pregunta. Ahora, ¿qué nos queda? Encontrar la frecuencia lineal, ¿verdad? La frecuencia lineal la encontramos de esta manera. Nosotros sabemos que la frecuencia angular es igual a 2pi por f, ¿verdad? Despejamos para f y nos queda que es w sobre 2pi. Entonces, esto también lo llamamos como omega, ¿verdad? Omega. Entonces, la frecuencia lineal es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia angular, ¿verdad? Y de esta forma, nosotros hemos llegado a lo que es la respuesta de nuestros ejercicios, tanto la frecuencia angular como la frecuencia lineal. Y aquí tenemos nuestro resumen. Cualquier duda o sugerencia pueden contactarme en las redes sociales, en mi Instagram, en mi Facebook y en los comentarios de YouTube. Espero que les haya sido de ayuda. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.